Rusia está planeando un ataque, pero esta vez no es contra Ucrania, aunque ciertamente tienen muchos más de esos en preparación. En cambio, Moscú está planeando ataques contra Polonia como una forma de poner a prueba la unidad de la OTAN, así como para desalentar más financiamiento a Ucrania. Esa es la advertencia que viene de Washington hacia Varsovia, de todos modos. Y aunque eso podría sonar descabellado al principio, considerando el gran poder regional que tiene Polonia, una vez que amplías la perspectiva y ves la campaña más amplia que Moscú ha estado llevando a cabo contra Europa del Este y Central, empieza a parecer mucho menos una hipótesis descabellada y más como algo que realmente podría ponerse en marcha. Lo que está en juego en todo esto no es si Polonia podría defenderse en una guerra total, sino cómo podría responder la OTAN a la agresión rusa, lo que podría preparar el escenario para algo completamente diferente. Un ataque contra países mucho menos capaces de defenderse. El informe llegó a principios de este mes a través de una publicación conjunta en el Telegraph y su homólogo polaco Onet, citando a 5 fuentes del círculo íntimo del presidente polaco Karol Nawrocki y del Ministerio de Defensa de Polonia. Aseguran que Estados Unidos ha estado advirtiendo a Varsovia desde hace algún tiempo que Rusia está considerando una provocación armada en territorio polaco. Y no se trata de una amenaza lejana que supuestamente ocurrirá en un futuro indefinido. Advierten que esto podría suceder en cuestión de meses. Nadie parece estar seguro de cómo ocurriría esto, ya que las opciones que se están considerando en Moscú, según se informa, van de malas a peores. Estas opciones van desde ataques con drones, que ya se han vuelto comunes en Europa Central y del Este, hasta ataques con misiles a gran escala o incluso un número limitado de soldados rusos cruzando la frontera. El objetivo de todo esto, según la inteligencia estadounidense, sería tanto poner a prueba la determinación de la OTAN como intentar desalentar el apoyo de Occidente a Ucrania. Por alarmantes e incluso poco realistas que puedan sonar esas opciones, no están surgiendo de la nada. En el último año más o menos, Rusia ha mostrado sorprendentemente poco respeto por un principio que durante mucho tiempo se ha dado casi por sentado. No te metes con el territorio de la OTAN. Las violaciones del espacio aéreo de la alianza por parte de Moscú se triplicaron aproximadamente solo en el transcurso de 2025 y un informe reciente del ISS documentó 144 incidentes sospechosos con drones en más de una docena de países de la OTAN entre agosto de 2024 y este pasado febrero. Una campaña casi con toda seguridad dirigida por la inteligencia militar rusa y que utiliza buques cisterna de su infame flota fantasma que evade sanciones como plataformas flotantes de lanzamiento. Y estas violaciones no fueron simplemente pequeños errores en los que las aeronaves cruzaron accidentalmente la frontera, ni siquiera situaciones en las que cruzaron intencionalmente por un momento como un juego de atrápame si puedes. Ahora, en muchos casos, estos fueron ataques en toda regla. Quizás el más grave de ellos ocurrió el pasado septiembre, cuando un enjambre de más de una docena de drones militares rusos cruzó el espacio aéreo polaco durante una incursión masiva en Ucrania. Las fuerzas polacas y de la OTAN enviaron sus aviones para interceptar y derribaron al menos 4 de ellos. Recuerda esa parte, volveremos a ella más adelante. Rumania, mientras tanto, ha estado recibiendo la peor parte en cuanto al volumen puro de incidentes. Con la mala suerte geográfica de estar justo al otro lado del Danubio de los puertos ucranianos que Rusia bombardea sin descanso, Bucarest ha sido el receptor involuntario de no menos de 28 violaciones de su espacio aéreo desde que comenzó la guerra, y 2026 va camino de romper todos los récords anteriores. En mayo de este año, un dron ruso se estrelló contra el techo de un edificio de departamentos en la ciudad fronteriza de Galati, hiriendo a 2 personas, lo que representa la primera vez que uno de los drones de Moscú realmente hirió a un civil en territorio de la OTAN, y todo eso se suma a campañas prácticamente interminables de interferencia de GPS provenientes de Kaliningrado, ese enclave ruso que se encuentra junto a la frontera norte de Polonia. Así como la explosión de noviembre que destruyó parte de una vía férrea en la línea Varsovia-Lublin, la cual, coincidentemente, transporta ayuda hacia Ucrania. Tomando todo esto en cuenta, realmente empiezas a ver el tema más amplio. Por lo tanto, la última advertencia de Estados Unidos probablemente fue recibida en Varsovia con un "no me digas". Dicho todo esto, sin embargo, no es un hecho que las advertencias encontradas en este informe realmente se hagan realidad. El Kremlin, por su parte, ha descartado todo esto como historias alarmistas, aunque esto debería tomarse con más de una palada industrial de sal, teniendo en cuenta que, hasta el 23 de febrero de 2022, el Kremlin insistía en que cualquier conversación sobre una invasión rusa a Ucrania era pura desinformación. Aún así, e incluso para los estándares de provocaciones de Rusia, meterse con Polonia no es una decisión que nadie tome a la ligera, y por una buena razón. Varsovia ha pasado la última década construyendo una fuerza militar bastante impresionante.
Son un país que gasta aproximadamente 4,5% de su PIB en defensa, lo cual en términos relativos incluso supera a Estados Unidos. En la última década más o menos, su ejército se ha más que duplicado, convirtiéndose en el más grande de Europa y el tercero más grande de la OTAN después de Estados Unidos y Turquía. Así que si el Kremlin realmente está pensando en seguir este camino, tiene que haber una sensación abrumadora, no solo de que pueden lograrlo sin arriesgarse a una guerra total con los aliados, sino también de que obtendrían algún beneficio de ello. Y ahí es donde las cosas se ponen complicadas. Bien, así que cuando se trata de posibles objetivos para una mayor agresión rusa, está bastante claro que poner a Polonia en la parte superior de la lista es una tontería, y queremos dejar una cosa absolutamente clara aquí. Cualquier ataque directo de Rusia contra Polonia que tendría que venir a través de Bielorrusia en primer lugar, ya que simplemente no hay una presencia militar significativa en Kaliningrado, se enfrentaría con toda la fuerza del ejército polaco. Por lo tanto, el resultado realmente no está en duda. Polonia le daría a Moscú su derrota en bandeja. El tema de la discusión de hoy es lo que sucede en la zona gris, un incidente lo suficientemente pequeño, lo suficientemente ambiguo, o ambos, que la respuesta de la alianza se convierte más en una cuestión de criterio que en algo obvio. Este tipo de escalada, que se ha convertido en terreno familiar para Rusia por la forma en que ha actuado en los últimos años, parece ser la única manera en que decidirían hacer algo contra Varsovia. Para entender hacia dónde irían las cosas a partir de aquí, tienes que entender que, por diseño, Rusia esencialmente buscaría crear una operación para la que no haya una buena respuesta para quienes están en la cima de la OTAN. Aunque el método exacto de provocación sigue siendo incierto, en términos generales comparten una característica similar. Moscú organizaría algo que pudiera negar de manera plausible. Un pequeño grupo de soldados que casualmente se perdieron y cruzaron la frontera tal vez, o una tripulación presentada como si estuviera en una misión de rescate para un helicóptero que sufrió una falla, se desvió de su ruta y tuvo que aterrizar al otro lado de la frontera. Aquí, el Kremlin básicamente está apostando a que Varsovia consideraría que abrir fuego contra tropas rusas es una respuesta demasiado peligrosa ante algo que podría presentarse como un accidente, y que en su lugar optarían por una salida diplomática. Se llevarían a cabo conversaciones y después de un tiempo se llegaría a algún tipo de acuerdo, momento en el cual Rusia se retiraría. Y eso justamente sería la victoria, al menos para la primera etapa, por supuesto. Rusia no buscaría establecer una ocupación a largo plazo de Polonia con unos cuantos soldados, así que su retirada ya estaría contemplada en la ecuación. No. En cambio, la idea sería demostrar que los soldados rusos pueden entrar en territorio de la OTAN, quedarse ahí el tiempo que quieran y marcharse cuando decidan que quieren regresar a casa. Y puntos extras si el plan inicial de Varsovia era abrir fuego de todos modos, pero otras capitales de la OTAN, como Washington o Berlín, los presionaron para que no lo hicieran. Ahora, obviamente, una pequeña incursión rusa como esa probablemente no haría que se levantaran banderas blancas en Varsovia. Sin embargo, sería la primera etapa completada. El daño ya está hecho, lo que inherentemente baja el umbral para futuras operaciones de este tipo. Y en el futuro, los rusos podrían, en cambio, apuntar a países más pequeños y menos desarrollados militarmente, como los países bálticos. Excepto que ahora los bálticos estarían enfrentando una incursión rusa con el precedente de que Polonia, de todos los lugares, no estuvo dispuesta a dispararles a estos tipos, lo cual es un precedente muy difícil de romper si eres un estado del tamaño de, digamos, Estonia. Pero si una reacción insuficiente básicamente le da una victoria al Kremlin, irse demasiado al otro extremo también podría jugar a favor de Putin. Supongamos que la incursión vino acompañada de daños reales dentro del país. Recuerda, esto ya ha pasado en Rumania, y Varsovia básicamente dice, bueno, que empiece el juego. Bueno, entonces existe el peligro de reaccionar de forma exagerada. Supongamos que las fuerzas polacas terminan disparando contra Minsk o Kaliningrado. La segunda opción le permite a Putin presentar a Rusia como víctima de la agresión de la OTAN, mientras que la primera le da más influencia para intentar involucrar completamente a Bielorrusia en la guerra. A partir de ahí, no es difícil ver cómo las cosas podrían salirse de control. Putin ya ha advertido que cualquier amenaza a Kaliningrado significaría una guerra a gran escala. Y aunque el enclave no tiene una gran cantidad de soldados rusos, sí cuenta con un importante arsenal de municiones. Una brigada Iskander con una docena de lanzadores con un alcance de más de 500 kilómetros, varios MiG-31 que han estado estacionados ahí desde 2022 interceptores, S-400 y además el cuartel general de la flota del Báltico. Y a diferencia de la guerra con Ucrania, que según las encuestas la gran mayoría de los rusos intenta ignorar, una guerra desatada por un conflicto sobre Kaliningrado podría darle a Putin ese efecto de unión nacional que tanto desea. Quizá incluso lo suficiente como para que pudiera ordenar una movilización a gran escala sin ver disturbios en las calles. Estas no son las razones más claras por las que Rusia podría intentar una estrategia tan arriesgada. Dividir a la OTAN y hacer que la alianza parezca débil si no reacciona, o usar una reacción de la alianza como un casus belli para algo que Putin desesperadamente quiere hacer de todos modos, como arrastrar a Bielorrusia a la guerra en Ucrania o anunciar una movilización general.
El problema para Moscú es que un plan tan ingenioso en papel todavía tiene que sobrevivir al contacto con el mundo real, y hay serias dudas sobre su capacidad para lograrlo. Entonces, ¿dónde deja esto a Polonia, los países bálticos y a la OTAN en general? Bueno, ciertamente no en una posición en la que les gustaría estar. Pero las cosas tampoco podrían ser tan sombrías para la seguridad europea como podría parecer. El plan que describimos antes puede sonar elaborado o incluso bien pensado, pero ciertamente conlleva algunos riesgos enormes. Putin puede haber durado más supervisando una guerra larga y sin éxito de lo que cualquiera habría predicho en 2022, pero una cosa es mantenerse en el poder mientras sostiene un conflicto en Ucrania, y otra muy distinta es quedarse en el poder mientras lucha contra toda la OTAN. Después de todo, hay una razón por la que las cosas nunca llegaron a un enfrentamiento directo entre Washington y Moscú durante la Guerra Fría, y esa no es una lección que ninguna de las dos partes haya olvidado por completo. Cualquier operación para provocar a Europa, por naturaleza, va a estar basada en asegurarse, de una u otra forma, de que el peor resultado no ocurra. De hecho, esta ha sido una de las razones por las que analistas como Michael Kaufman, quien es uno de los principales expertos en Rusia en el mundo, han argumentado durante mucho tiempo que los costos de poner tropas en el territorio de la alianza superan con creces cualquier cosa que Moscú pudiera ganar con ello y que la dinámica de escalada juega en contra de Rusia en lugar de a su favor. Caray, Kaliningrado es una prueba clara de eso. Ahora que Finlandia y Suecia están en la OTAN, el enclave está completamente rodeado, no solo por tierra, sino también por mar. Y hablando de Suecia y Finlandia, su ingreso a la OTAN, en primer lugar, se remonta a otro de los planes brillantemente pensados del Kremlin, la propia invasión a Ucrania. A los ojos de Moscú, la OTAN simplemente no tenía la unidad necesaria para montar una respuesta mínimamente suficiente una vez que los blindados rusos comenzaran a avanzar hacia Kiev. De hecho, ahora resulta casi irónico cómo la teoría de que la OTAN se fracturaría bajo presión de 2022 todavía parece estar guiando el pensamiento ruso hoy en día. No por nada, esa lógica tenía algo de sentido en ese entonces. La anexión de Crimea en 2014 fue recibida apenas con poco más que un regaño. Estados Unidos había pasado por una retirada humillante de Afganistán en 2021, y hasta los propios líderes europeos habrían estado atentos a cómo reaccionar ante la creciente amenaza a Ucrania a principios de 2022. El canciller alemán Olaf Scholz, por ejemplo, ni siquiera pudo decir que el gasoducto Nord Stream 2 sería cerrado si Rusia invadía a su vecino. De manera similar, hay muchas señales que respaldan la perspectiva del Kremlin en esta ocasión. Donald Trump ha sido un crítico constante de Europa, argumentando que el continente no ha hecho su parte en defensa, algo que es central en la conversación de hoy, especialmente mientras Washington sigue perdiendo interés en la idea de proteger a Europa si las cosas se complican. El conjunto de concesiones históricamente sin precedentes que Washington estuvo dispuesto a hacer a la República Islámica de Irán a cambio de reabrir el estrecho de Hormuz es otro ejemplo que envía un mensaje muy claro de que Estados Unidos no está dispuesto a soportar conflictos a largo plazo. Quiero decir, si Estados Unidos cedió ante las demandas de Irán después de una guerra en la que casi no murieron estadounidenses, ¿por qué no cederían ante las demandas de Rusia si se enfrentaran a un conflicto que probablemente mataría a cientos de miles de soldados estadounidenses? Y eso merece ser dicho porque casi con certeza está en el centro de las conversaciones en el Kremlin mientras hablamos. Pero de nuevo, esa lógica probablemente sonaba bien en 2022, o sea, mira cómo le fue a Putin. El otro problema con extender la lógica de 2022 hasta hoy es que la OTAN de hoy no es la OTAN de 2022, especialmente en lo que respecta al flanco oriental. Ese ataque con drones que ocurrió en septiembre pasado en territorio polaco sirvió como una pequeña prueba, y Varsovia lo manejó magistralmente. Polonia derribó lo que pudo sobre su propio territorio, pero no fue más allá. No hubo ningún lanzamiento ni hacia Kaliningrado ni hacia Bielorrusia. De hecho, Polonia no actuó sola aquí. Participaron aviones F-35 holandeses, sistemas Patriot alemanes y un avión de vigilancia italiano en la operación. En otras palabras, la OTAN respondió. ¿Fue una respuesta perfecta? No exactamente. De los aproximadamente 20 drones que entraron en el espacio aéreo polaco, solo 4 fueron realmente derribados. Y los que fueron derribados con misiles costosos, a pesar de que los propios drones cuestan solo alrededor de $10,000 cada uno. Caray, incluso hacer despegar F-16 y F-35 sin disparar misiles puede costar mucho. Eso es inherentemente insostenible, especialmente cuando tomas en cuenta cuántos de estos drones realmente se están produciendo. Moscú ha pasado los últimos 3 años tratando de perfeccionar la producción de drones, y tienen mucho que mostrar gracias, en gran parte, a la ayuda de sus amigos en Teherán.
Ahora, ¿esto significa que Moscú definitivamente va a intentar algo en los próximos meses? No, no, no. Podría ser que lleguemos a Navidad y el espectro de que Rusia ponga a prueba a la OTAN aún no se haya materializado. Pero lo que estamos diciendo es que la posibilidad existe, que el Kremlin tiene varias opciones para probar dónde están las líneas rojas y que reaccionar con demasiada o muy poca fuerza en el fragor del momento podría resultar en que esas líneas rojas cambien. Quizá el Kremlin de repente sienta que tiene un poco más de margen de maniobra y que puede poner a prueba a la OTAN aún más. Y si la OTAN no pasa la prueba, bueno, entonces las capitales de todo el mundo, desde Seúl y Tokio en Asia Oriental hasta Canberra, podrían empezar a preguntarse cuánto valen realmente las garantías de seguridad de Estados Unidos. Quiero decir, acabamos de ver de qué sirvió para los estados del Golfo albergar bases estadounidenses si esperaban disuadir ataques iraníes. En resumen, si esta prueba realmente se avecina, entonces la OTAN no puede permitirse reprobarla. Y en el fragor del momento, con tropas rusas en suelo polaco, eso podría resultar más difícil de lo que piensas. Gracias por vernos.